disminuye. La tasa de encaje disminuirla, disminuir el costo del dinero y compro bonos porque le estoy dando dinero a la gente. Y si más bien estamos en una etapa de inflación, ¿qué debemos hacer? Disminuir la base monetaria, aumentar la tasa de encaje, aumentar la tasa de referencia o de tasa de interés y vender bonos. Muy bien, esas son las políticas monetarias. ¿Y de quién dependen las políticas monetarias? Del BCR, ¿no? ¿Y el Ministerio de Economía y Finanzas para qué está? Las políticas fiscales. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ver con políticas fiscales, que tienen que ver con la recaudación de los impuestos y el gasto que aplica el Estado. Puede venir. No, pero no sabe. Somos únicos salón. ¿Pensaste? ¿Se acuerdan? Activos y pasivos, ¿no? Activos del banco A. Profe, ese es de las políticas fiscales. Y pasivos del banco. ¿Perdón? No, esta es la creación del dinero, ¿no? Pasivos. Banco C, banco B. Activos y pasivos. ¿Y qué viene acá? En los pasivos, ¿qué cosas son pasivos de un banco? Depósitos. Los depósitos, pero más o menos para que se acuerden qué cosa es. Las deudas que tiene que... Las deudas, los deudas que tiene, y ahí van los depósitos. Es decir, el BCR emite dinero y va al banco A. ¿Y dónde va? A los depósitos. Y los depósitos se dividen en préstamos, que es lo que va a venir acá, ¿no? Préstamos y reserva. Y nuevamente préstamos y reserva. ¿Qué cosa va a reservar? De acuerdo a la tasa de encaje o el coeficiente de reserva, ¿no? ¿Ah? No, puede ser lo que venga, eso acuérdense que aumenta y disminuye. Es más, en algún ejemplo que hemos visto acá, yo les di los depósitos y las reservas y les pedí a ustedes hallar la tasa de encaje. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hallan la tasa de encaje si tienen el depósito y la reserva? Se divide, la reserva es entre el depósito y te va a salir por 100, ¿no? Acuérdense que la tasa de referencia, perdón, la tasa de encaje está expresada en porcentaje. ¿Se acuerdan eso o no? Sí, muy bien, estudien eso igual. ¿Ya? Esto es las cuentas de un banco. Entonces te pueden pedir cuál es la tasa de encaje o hallar cuánto es. Una de las preguntas fue, ¿se acuerdan que vimos oye, ¿cuánto dinero se creó en la economía? ¿Cuánto dinero creó el banco? ¿No? Muy bien. Ya, luego de esto hemos hablado sobre, ahora sí, inflación. Hemos hablado sobre inflación, ¿no? ¿Cómo se calcula la inflación? La inflación es igual a... ¿Qué? ¿Qué era aquí? ¿O qué era inflación? El índice de precios del año 1 menos el índice de precios del año 0, índice de precios del año 0 por 100. Es lo mismo, esta fórmula es la misma que la tasa de crecimiento que hemos visto por acá. Efectivamente, la inflación se calcula de la misma manera que la tasa de crecimiento. ¿Pero por qué es importante? Porque la inflación la podemos calcular con cualquier índice de precios. ¿Qué índice de precios hemos visto? Índice de precios al consumidor, que era lo que gasta una familia, índice de precios al productor y el deflactor del PBI también. Si nos dan deflactor podemos hallar la inflación. Muy bien, ¿no? Calculamos la inflación, podemos saber qué tasa de inflación tiene cada país en determinado tiempo, ¿no? Y de acuerdo a eso, aplicar. Si estamos en una etapa de política una inflacionaria, aplicamos políticas restrictivas, ¿no? Muy bien. Cuando hemos hablado de la inflación, también hemos hablado de algunos otros temas, como por ejemplo, las causas de la inflación. Inflación por costos, inflación por demanda. Inflación por costos. ¿Cuándo era una inflación por demanda? Cuando hay mucho dinero. Efectivamente, oferta, demanda. La demanda aumenta, inusitadamente la gente tiene mucho dinero, los precios aumentan. Eso va a venir porque yo lo vi en el examen pasado. Muy bien. Y inflación por costos, ¿qué hace? Los costos aumentan. ¿A quién afecta cuando los costos aumentan? La oferta disminuye, muy bien, y el precio se eleva también. Inflación por costos. Y acá hemos hablado sobre indexar el salario. Indexación, indexar el salario. ¿De qué se trata eso?
indexar el salario se trata de hacer crecer los sueldos o el salario en la misma forma que la inflación. Si la inflación crece 10%, tu sueldo o el salario también crece 10%, eso genera que haya mayores costos, por lo tanto los empresarios vuelven a subir sus precios. Genera una espiral inflacionaria, se le conoce. Entonces, inflación por costos, inflación por demanda. Y otro de los temas que hemos visto cuando hemos hablado de inflación, muchachos, está relacionado a cómo se afectan las personas. ¿Por qué cuando hablamos de inflación las personas más pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos? Porque los ricos almacenan su dinero. Muy bien. Los ricos se refugian en oro, en otro mercado o en tierras o en terrenos. Mientras que las personas que tienen solamente un ingreso se vuelven más pobres por un ingreso a raíz de su trabajo porque el nivel de ingreso no aumenta de la misma manera como crece la inflación. Claro, y ahí también podrían terminar despidiéndose. Entonces, uno de los temas era eso. Algo que también hablamos es, en épocas inflacionarias, ¿es mejor gastar o ahorrar tu dinero en el banco? Gastar. Pero va a depender de qué? De la tasa de interés real, que era igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. ¿Qué es eso? Si el banco te ofrece un 10% de tasa de interés, ¿no? Tú dices, oye, al año voy a ganar 10%, pero ¿qué tal si la inflación fue del 15%? ¿Ganaste o perdiste dinero? Perdiste. Tu tasa de interés real fue menos 5%, ¿no? Entonces, ¿de qué hubieras preferido hacer? Gastar, ¿no es cierto? Gastar el dinero. ¿Qué hace Kelly Madeline? Bueno, el tipo de cambio, pues. Siento que me falta algún tema, ¿verdad?